Bienvenidos a este programa internacional. Pretendemos no solo mostrarle los acontecimientos más significativos ocurridos durante este 2020, sino también la magnitud de las consecuencias causadas a los seres humanos en un año sin precedentes, azotados por una pandemia y agudizada la crisis económica de un extremo al otro del globo terráqueo. Acompáñenos. Iremos llevándole poco a poco por los vericuetos de ese laberinto de nuestras vidas en la mayor parte de este año. Ahora la periodista Nesley Torres nos comparte una visión de los acontecimientos principales en América Latina. Este fatídico 2020 tuvo como denominador común para América Latina propagación infecciosa y muerte, protestas y represión. Pero en medio de todo este escenario se vino abajo el plan golpista en Bolivia y Venezuela terminó el año con una estabilidad institucional, política y social que echó por tierra los múltiples intentos por destronar el chavismo. Dos cartas de triunfo de la izquierda frente a una derecha neoliberal que hacía aguas en países como Chile, Ecuador y Perú. A Latinoamérica el coronavirus llegó después que ya hacía estragos en Asia, Europa e incluso América del Norte. Sin embargo, si de virulencia se trata, la región había comenzado desde mucho antes que el paciente cero de COVID a vivir una ola de contagios de rebeldía popular. La emergencia sanitaria fue una especie de barrera de contención para una furia ciudadana que tenía a no pocos políticos del área en jaque. Mientras caían las fachadas de los países que por años vendieron un pretendido milagro económico neoliberal, el movimiento político de Evo Morales recuperaba el poder usurpado. Los golpistas sufrieron el mayor ridículo de sus vidas porque ninguno de los provisionales ni sus padrinos de causa se esperaba que un golpe de Estado tan minuciosamente planeado pudiera ser revertido tan solo con las armas de la democracia y el voto como punta de lanza. Y sucedió, la fórmula defensora del proyecto de país del expresidente indígena se alzó con el triunfo con una holgura tal que fue imposible inventarse un complot de fraude o cualquier otro truco reciclado. La profética promesa de Morales se cumplió. Hemos vuelto millones, ahora devolveremos la dignidad y la libertad al pueblo boliviano. Se estabilizaba Bolivia y Venezuela ya vivía su recta final para otro proceso electoral, y si bien este no era presidencial, tenía una importancia igual o superior porque se trataba de elegir la instancia legislativa, el punto de partida de la guerra de poderes que desató todas las crisis posteriores en el último lustro. La Asamblea era el último reducto de la oposición, dominaban este órgano aunque con brazos atados por su nulidad y se negaban a perderlo. La profunda fragmentación de las filas opositoras unido a una estratégica campaña del gobernante Gran Polo Patriótico hizo que finalmente el chavismo se impusiera y obtuviese la necesaria supermayoría de los 2/3 que le permitirá obrar en materia de leyes sin grandes contratiempos. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Como siempre, en las últimas 2 décadas el mundo miraba con lupa a Venezuela mientras Latinoamérica parecía caerse a pedazos en 2020 y nadie se escandalizaba demasiado por ello. Perú tuvo 3 presidentes en una semana y calles desbordadas de ciudadanos pidiendo la renuncia de todos sus políticos. El Congreso de Guatemala ardió en llamas y esta vez no fue una metáfora, sino el resultado del hartazgo popular ante gestiones fallidas de gobierno. En Chile, el ministro de Sanidad contabilizó los muertos por COVID como recuperados, con el espantoso argumento de que habían dejado de ser una fuente de contagio. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Y en ese mismo país austral, Carabineros disparó contra 2 niños de un hogar del Servicio Nacional de Menores, en otras palabras, niños tutelados por el Estado y violentados por el propio Estado. En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, las familias incineraron a sus muertos en la vía pública ante la vista gorda del gobierno al caos sanitario. Nayib Bukele asaltó su propio parlamento con un séquito de militares que empuñaban armas largas, pasándose la separación de poderes, la constitución salvadoreña y la democracia por la planta de los pies. Jair Bolsonaro manipuló al gobierno, organismos policiales y judiciales brasileños para salvar de la cárcel a sus hijos corruptos, cargando sobre sus espaldas la mayor cantidad de contagios y muertes por coronavirus de toda América Latina.
En Colombia, los asesinatos a exguerrilleros de las FARC, activistas políticos y a líderes de minorías sociales fueron tan descarados como cotidianos en los últimos 12 meses. Sin embargo, tal parece que no se trataba de vidas humanas por la indiferencia ante el genocidio. A estas particularidades se sumó un escenario común a todas las naciones, el impacto de la pandemia que trajo como consecuencia mayor contracción económica, aumento del desempleo y de los índices de pobreza, allí donde los gobernantes priorizaron salvar el capital privado por encima del bienestar social. Apenas una mirada a la realidad latinoamericana en este 2020 que también estuvo marcada por las políticas de Estados Unidos hacia la región y con más detalles, Junior Smith. Resumir en minutos lo acontecido en el último año en Estados Unidos resulta un ejercicio difícil. Es que fueron muchas las situaciones en los ámbitos económico, político y sanitario. ¿Concordaría usted en que el año 2020 mostró las grietas del imperio? La nación autoproclamada defensora de derechos humanos en el mundo protagonizó este año las más violentas y extensas manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo. Los negros estadounidenses temen a las autoridades que deberían protegerlos y no tienen confianza en su sistema. No nos respetan, aunque tengas un doctorado, puedes ser profesor, puedes ser lo que quieras en este país. ¿Tierra de la libertad? ¿Libertad para quién? Los asesinatos de los ciudadanos negros, el abuso policial, las grandes brechas entre ricos y pobres, blancos y negros, no son una novedad este año en la nación norteña. Pero muchos consideran que el discurso de odio, la xenofobia y el racismo en la retórica de la administración Trump avivaron la llama de la violencia en el país. Mientras en casi todos los estados reclamaban la importancia de las vidas negras, un virus que no entiende de colores dejaba sin vida a miles de estadounidenses. El virus no tendrá la menor posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más resistente que Estados Unidos. Creo que usar una mascarilla mientras recibo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no lo sé. De alguna forma no lo veo para mí. Injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. La imagen del presidente jugando golf mientras su país vivía la crisis sanitaria más fuerte de su historia y aquella dramática portada de The New York Times con los nombres de los miles de muertos por coronavirus resumen un año donde la COVID-19 descubrió las debilidades del sistema norteamericano de salud exacerbadas por una administración que sobrepuso la economía ante los seres humanos. La culpa, como siempre, fuera de fronteras. En 2020, la política exterior estadounidense no fue diferente de años anteriores. Amenazas, chantajes, sanciones e incluso asesinato de figuras políticas extranjeras. Cuba, Venezuela, Irán, otra vez naciones blanco del hostigamiento, bloqueo y persecución de Estados Unidos. Negociaciones turbias para garantizar nuevos aliados políticos a Israel a cambio de favores y concesiones. Intervención en los asuntos internos chinos y una encarnizada guerra tecnológica son, a grandes rasgos, las acciones de la nación norteña en busca de influir a su favor en el escenario geopolítico internacional. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? A lo interno, un año marcado por la más costosa campaña presidencial de la historia estadounidense. A partir del 20 de enero habrá un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Alguien más se sentará por 4 años en la oficina oval a dirigir el país más poderoso del mundo. Pero no mucho debe cambiar. Estados Unidos seguirá siendo el mismo país independientemente de quién se siente en la silla presidencial. Cambia el color político en el poder,
pero creo que no habrá que esperar hasta 2021 para saber hacia dónde se dirige la política estadounidense, porque en 2020 ese sistema se mostró en crisis. Así me despido, pero hay mucho más que les presentará la periodista Marisela Recasens. América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo por el impacto de la COVID-19. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020 la región ha desencadenado la peor crisis de los últimos 120 años, provocada por una combinación de choques negativos de oferta y demanda que venían arrastrándose desde hace una década. Cierra 2020 con una contracción de menos 7,7% a nivel regional. Lo que hay que destacar en América Latina y el Caribe es que esto ha profundizado nuestras brechas estructurales históricas, la desigualdad, la baja productividad, la falta de innovación tecnológica, la fragmentación en los servicios, en el acceso a los servicios de salud y de protección social, con excepciones muy importantes como es el caso de Uruguay, Costa Rica y Cuba, de hecho, en donde el acceso a la salud es universal, pero el resto de la región no tiene esa misma característica. Y por otro lado también tenemos un incremento en las tasas de pobreza, que eso también es un tema que a CEPAL en particular nos preocupa mucho. Estimamos que podemos llegar a tasas, o más bien a niveles de pobreza casi alcanzando a 208 millones de personas en la región, de los cuales alrededor de 77 millones estarían en la pobreza extrema. La vulnerabilidad se acentúa en el comercio de servicios. Sufrieron la peor parte del colapso los sectores del turismo y el transporte de pasajeros. Estamos por encima del 60% de caída en la llegada de turistas y el turismo, que es un generador clave de divisas, de ingresos, de empleo en toda la región, pues en 2019 representó 42% de las exportaciones, y creo que su participación realmente en el Caribe especialmente es prácticamente del 50%. El reporte anual del Organismo de Naciones Unidas advierte que para revertir la tendencia de bajo crecimiento en 2021, urge instrumentar hacia lo interno de cada país tanto políticas fiscales y monetarias expansivas como políticas ambientales e industriales que transformen la estructura productiva y promuevan un desarrollo sostenible. Nosotros creemos que debe haber una cooperación mayor entre los países de la región y también para lograr, yo diría, atraer la atención de los países desarrollados para varios temas, entre otros, un sistema de negociación de deuda externa, ¿verdad?, que sea mucho más, yo diría, multilateral. Hay que recuperar el multilateralismo sin lugar a dudas, y cómo nos apoyamos también para que la vacuna, ¿verdad?, sea capaz de llegar o llegue realmente a todos los rincones de América Latina y el Caribe. Y en eso, bueno, sin duda Cuba juega un papel muy importante, lo ha hecho durante la pandemia con toda la participación, la cooperación que Cuba ha hecho tradicionalmente con los médicos cubanos y siempre poniendo a disposición sus capacidades tecnológicas que en materia de salud son tan altas y tan importantes. Hay un punto de convergencia claro en la reflexión de expertos acerca de las perspectivas de recuperación para 2021, y es la valía de la cooperación y la solidaridad internacional para enfrentar la pandemia, cuyas consecuencias han puesto al descubierto debilidades y contradicciones de un orden internacional injusto. A esos desafíos y complejidades también focalizados en otras partes del mundo les acerca mi colega Jennifer Zubizarreta. El 2020 añadió desafíos a la región de África, Europa y Medio Oriente por los efectos de la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Pero vayamos por partes. A finales de 2020, el continente africano contabilizó más de 2.344.000 infecciones por el SARS-CoV-2. Los 55 países de esa región superaron las 55.000 muertes y las recuperaciones más de 1 millón. Sudáfrica encabeza las mayores notificaciones de contagios, seguida por Marruecos, Egipto, Etiopía, Túnez y Argelia. El Centro de África para el Control y la Prevención de Enfermedades pidió a la región adoptar las mejores prácticas y estrategias ante el incremento de casos.
Pero estas pésimas noticias no fueron las únicas para África. Los conflictos y las elecciones resultaron notas claves del año, mientras se mantienen escenarios de guerra e ingobernabilidad, acompañados de golpes de Estado que facilitan el avance de grupos terroristas. La crisis cobró fuerzas, pero los problemas socioeconómicos y de seguridad que la potenciaron se mantienen. A pesar de todas las circunstancias, también se celebraron comicios en varios países africanos. Declarada epicentro de la pandemia de la COVID-19 en 2 oportunidades, Europa vivió un año convulso que puso a prueba su capacidad de respuesta y recibe el 2021 sin haber logrado contener la expansión del SARS-CoV-2, que acumuló más de 17 millones de casos, ni la buscada unidad regional. De acuerdo con analistas, el viejo continente atraviesa su batalla migratoria y su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia. Datos de Eurostat señalan el desplome de un 13.9% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea en el segundo trimestre del año. Después de muchas gestiones, el presupuesto comunitario fue aprobado y ahora se allana el camino para que los miembros de la Unión Europea inicien la ratificación de la legislación que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda para financiar el Fondo de Reconstrucción por la crisis sanitaria. Hubo otros momentos determinantes para Europa. A comienzos de 2020 se efectuó la salida del Reino Unido del bloque, el primer socio de la Unión Europea que deja el proyecto luego de 47 años de vida en común en busca, quién sabe, de sus ancestrales políticas imperiales. Medio Oriente tampoco escapó de las sacudidas de 2020. El desafío de la COVID-19 ha sido especialmente difícil para los estados en situaciones de conflicto, con sistemas de salud debilitados, un cuadro que empeora por la reducción de importaciones, lo que condujo a mayor escasez de suministros médicos y otros bienes. Por otra parte, los países exportadores de petróleo en Medio Oriente se enfrentaron al shock de la caída de los precios. En otras razones, porque las restricciones a los viajes aplicadas al estallar la crisis sanitaria redujeron la demanda mundial de petróleo. En cuanto a las tensiones políticas, el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Irak fue el preámbulo de una ofensiva política, económica y financiera para intentar asfixiar a la nación persa, cuyo peso en Medio Oriente la convierte en rival para las pretensiones de Israel y un obstáculo a los planes de Washington. Como es habitual, Estados Unidos y sus aliados persistieron en su agresión económica contra Siria, después que el ejército liberara la mayor parte del territorio nacional del terrorismo. Pese a ello, el pueblo, que ha resistido casi 10 años de una guerra sembrada, continúa haciendo valer su soberanía. También la lucha sigue para el pueblo palestino. En septiembre, Palestina rechazó el acuerdo entre Bahrein e Israel y de este último con Emiratos Árabes Unidos para normalizar nexos diplomáticos. Los tratos, promovidos por la administración Trump y sus vínculos con el Estado sionista, menoscaban la iniciativa de paz árabe. Igual se denunció en Medio Oriente el mal llamado Acuerdo del Siglo que la Casa Blanca presentó en enero. Una construcción que favorece en extremo a Tel Aviv y desconoce las demandas sobre un Estado palestino en las fronteras anteriores a 1967, el cese de la expansión de asentamientos israelíes y una solución justa para los refugiados. Hemos echado un vistazo a 3 regiones convulsas, África, Medio Oriente y Europa, vinculadas no solo por la geografía, sino también por los antiguos lazos y políticas coloniales que aparecen hoy en uno de sus momentos más críticos del último siglo con el desarrollo de la pandemia. Ahora les dejo con un nuevo tema y el colega Néstor Pardino. La pandemia del coronavirus no solo ha afectado a cientos de miles de obreros, sino también los ha privado de sus empleos. El año que concluye lanzó a más de 50 millones de trabajadores a la pobreza en América Latina y el Caribe y agudizó la polarización política, lastrada ya por los problemas estructurales y el alto grado de desigualdad social. Como esta familia, cada vez es mayor el número de las que llegan con todas sus pertenencias a los cinturones de pobreza que rodean las grandes urbes en América Latina, para instalarse tras haber perdido sus empleos y no poder pagar los alquileres en las ciudades. El propietario de la casa no nos dejó postergar los plazos y como nos atrasamos nos echó. Vimos que otros en una situación similar se estaban construyendo chozas aquí, así que decidimos venir. Se extiende así el círculo vicioso de pobreza y enfermedad, a lo cual se suma que los grupos vulnerables
reciben mayores afectaciones. Es el caso de las mujeres, con 50% más de posibilidades de quedarse sin trabajo frente a los hombres y en un escenario de aumento de la violencia de género debido al confinamiento. En estos meses de la pandemia, la situación de aislamiento social revela que más allá de ser una crisis sanitaria, se evidencia la crisis de un modelo neoliberal, racista y patriarcal, por lo que se hace necesario tener una mirada con perspectiva de género para así poder comprender la dimensión de afectación que tiene esta pandemia sobre la sociedad y especialmente sobre las mujeres. De acuerdo con informes del Banco Mundial, la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus apunta a la contracción de más del 7% del Producto Interno Bruto del área en 2020. Es la mayor recesión de la última centuria, superando a la Gran Depresión de los años 30 y amenaza con el retroceso de 3 décadas en cuestiones sociales. Esta agudización de las contradicciones se registra sobre un fondo social ya de por sí explosivo a causa de la desigual distribución de los ingresos. Chile es un ejemplo. Una frase que está circulando puede ser un buen resumen de lo que alegan los manifestantes. Dicen que no son los 30 pesos del aumento del precio del metro, sino los últimos 30 años los que tiene a la gente en las calles. Muchos chilenos dicen sentirse abusados por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa. Desde el retorno de la democracia en 1990, se ha instaurado un sistema privado para solucionar muchas de las demandas sociales. En su informe de Políticas América Latina, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, resume sugerencias sobre cómo abordar las consecuencias de esta crisis. Para reconstruir mejor, es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. La pandemia del coronavirus no solo ha afectado a cientos de miles de obreros, sino también los ha privado de sus empleos. Pero aún les cuenta mucho más sobre la región del Caribe la periodista Menfesi Eversley. Ya se hablaba en el Caribe de vulnerabilidades por tratar, de financiamientos necesarios, de naciones abocadas por fuerza a ser más resilientes. La inesperada pandemia de COVID-19 agravó los desafíos de la región que ya se preparaba para un 2020 con nuevas trazas del cambio climático, procesos electorales en naciones claves del bloque comunitario y amenazas imperialistas a libertades económicas, comerciales y políticas de los estados independientes del área. Una crisis que simboliza 10 años perdidos en términos de crecimiento y bienestar, así como el equivalente a 15 años de retraso en la reducción de la pobreza, una contracción económica de aproximadamente 4,5% y la locomotora de la supervivencia financiera, el turismo, sin perspectivas inmediatas de recuperar su marcha, en tanto las limitaciones sanitarias impuestas por el nuevo coronavirus persistan sobre todo en los países más emisores de vacacionistas. Enormes retos para los jefes de Estado, forzados a dialogar fundamentalmente en plataformas virtuales en la búsqueda de salidas a la acumulación de problemas. How do we move people more efficiently? How do we move goods more efficiently through maritime transport in particular? How do we move our money in terms of financing by having a single space for financing, as he just said? And how do we move data more efficiently and effectively? El escenario de enfrentamiento de China y Estados Unidos tampoco ha sido ajeno al Caribe. China has hit back at the U.S. government for what it describes as frequent political intimidation regarding its relationship with Jamaica and its growing presence in the Caribbean. Ante los esfuerzos por desunir, CARICOM sostiene su postura de cero injerencia y cuida de cerca la estabilidad política de cada nación, fundamentalmente en aquellas que en 2020 vivieron elecciones generales. Los primeros ministros de Saint Kitts y Nevis, Jamaica y San Vicente y las Granadinas ganaron otro periodo en su cargo.
Guyana y Surinam recibieron a sus nuevos presidentes, en tanto Belice también tuvo renovación con su primer ministro. En medio de estos procesos políticos, que las naciones caribeñas hayan manejado con relativo éxito la actual crisis se debe a estrategias adecuadas implementadas por los gobiernos. En medio de las difíciles condiciones económicas que atravesamos, las limitaciones impuestas por la nueva realidad, reitero la disposición de Cuba de cooperar modestamente con nuestros hermanos caribeños en la esfera de la salud pública, en especial en el enfrentamiento a la COVID-19. Cuba es vista globalmente como un país con grandes activos, particularmente para la cooperación sur-sur y la solidaridad internacional. También ha sido una política cubana de relaciones exteriores que apoya estos principios. El hecho de que vuestro gobierno ve personal de la salud a los países del Caribe fortalece nuestra capacidad de respuesta al enfrentar los retos de salud pública de la COVID-19. Es un gran ejemplo de la solidaridad cubana. Para 2021, el Caribe aún ha de enfrentar las tensiones del orden económico internacional que revelan un modelo de desarrollo agotado y/o limitado para garantizar estabilidad e impulsar crecimiento. Los altos niveles de deuda, los riesgos de exposición a efectos del cambio climático y los requerimientos de la ayuda oficial al desarrollo para la resiliencia, mitigación y adaptación de los pequeños estados insulares. Desafíos que solo se vencen con la fuerza de la multilateralidad y los beneficios de la integración. Hemos concluido nuestro viaje imaginario. Cuando damos una mirada hacia el año transcurrido, comprendemos mejor cuán fuertes somos los seres humanos, siempre en la búsqueda de soluciones. Y también el importante papel de la solidaridad, que ajeno al egoísmo de las políticas neoliberales, puede llegar muy lejos como un bálsamo sanador de la vida de los seres humanos y de los pueblos. Nuestros mejores deseos por la felicidad de todos.